La lectura de los ensayos que hacen Juan Carlos Bautista, José Joaquín Blanco, Alejandro Brito, Teresa del Conde, Álvaro Cueva, José Ricardo Chávez, Pavel Granados, Víctor Jaramillo, se fijan que es casi puro hombre, Carlos Monsiváis, Salvador Novo, Braulio Peralta, entre otros, es muy interesante y logra, como bien dijo Jesús Alejo en la nota de Milenio Diario, un mapa de la cultura gay de México. Ahora bien, no es solo que se haya curado o no en salud, sino que la historia se escribe desde el punto de vista de quien la está escribiendo o quien la manda a escribir. Y como ya se ha dicho hasta el cansancio, la participación de las mujeres en la historia de México suele estar omitida, suprimida y reprimida. Con esto en mente, imaginen en qué lugar o posición queda la de las mujeres lesbianas. Soy lesbiana, soy hermosa. Braulio Peralta, no obstante, nos habla, aunque brevemente, de Nancy Cárdenas. Nos habla de un fenómeno curioso en la cultura mexicana. Nancy Cárdenas fue una artista pionera del movimiento homosexual en la década de los 70. Escribió y realizó el documental México de mis amores. Braulio Peralta recuerda cómo en 1973 Nancy Cárdenas estrujó la moralidad capitalina al llevar al Teatro de los Insurgentes la puesta en escena de la obra de Mark Crowley, Los chicos de la banda, una obra inspirada en Stonewall. El escándalo fue tal que Jacobo Zabludovsky le invitó al noticiero 24 horas en el cual Nancy Cárdenas declaró en público ante las cámaras de televisión a nivel nacional que era lesbiana. Lo curioso es que esta apertura y estas conquistas han dado un revés en un México que paradójicamente parece más conservador que en aquel entonces. Los espacios para que se lleven a cabo representaciones de gays y lesbianas parecen haberse perdido, y aunque a partir del legado de esta activista coahuilense se ha seguido trabajando, con dificultad podemos identificar una obra que haya sacudido las buenas conciencias de los habitantes de este país. Nada más basta con hacer el esfuerzo de recordar cuál fue la última obra de teatro que despertó del letargo al público y provocó revuelo tal que se intentaba prohibir o censurar. Yo no la recuerdo, al menos no recuerdo que en Monterrey se haya causado controversia alguna desde La Tarea en el año 1992. No sé por qué del teatro me veo obligada a pasar al cine y a la televisión. Donde peor nos va es en la tele, no solo por lo que nos dice Álvaro Cueva en su intervención Telemarica, donde nos indica que la televisión mexicana y la homosexualidad son incompatibles, porque la figura del gay que ha prevalecido en la televisión mexicana es una figura grotesca de malos programas de comedia como Cero en Conducta y La Hora Pico. Peor escenario le queda a las lesbianas, cuya representación queda relegada a Mujer Casos de la Vida Real, Lo que callamos las mujeres, o programas de talk show donde se exacerba lo grotesco, se aparta al espectador y no solo se le justifica la homofobia como plantea Álvaro Cueva, sino que se le incita al odio y a la intolerancia. Uno pensaría que en cine nos podría ir mejor, pero salvo uno que otro intento por realizar una propuesta artística, tenemos que enfrentarnos a cosas inexplicables como Divina Confusión en 2008, Dame tu cuerpo en 2003 y 7 mujeres, un homosexual y Carlos en el 2004. No la vieron, ¿verdad? Es que es espantosa. Pero volviendo a Nancy Cárdenas, cuenta Braulio Peralta que hubo una frase que dejó impresionada al activista: I'm lesbian, I'm beautiful. Soy lesbiana, soy hermosa. Imagino el descubrimiento de la consigna como el combustible que necesitaba para impulsar y propagar el arte y el movimiento homosexual de la manera que lo hizo. Imaginemos entonces el momento en el que un ser despierta la conciencia y se reconoce a sí misma con la belleza que le han estado negando nada más porque sí. Ahora vienen mis highlights de mi lectura como lesbiana, porque Luis Zapata hace los highlights de su vida como gay. Entonces de mi lectura, pues. Número 1. Pero México se escribe con J, trata de muchas más cosas. Cuando era niña, cuando mi padre tenía 40 años, mi madre dijo, refiriéndose a que se acercaba el cumpleaños de su marido, que ya iba a cumplir esa edad tan incómoda para los hombres. Como era de esperarse, no comprendí para nada su comentario, y cuando pedí las aclaraciones pertinentes, mi madre se limitó a redundar, porque a los hombres no les gusta cumplir esa edad. Desconozco si a alguien más de mi generación o de generaciones abajo les pasó algo similar.
soy de otra generación. Pero yo me quedé durante mucho tiempo con la idea de que a los hombres les entraba un colapso hormonal crítico a esta edad, por lo cual era preferible decir que tenían 40 o de plano saltarse al 42. Más tarde me di cuenta que se refería de alguna manera a la homosexualidad y no a la crisis de la edad madura como yo lo sospechaba. Pues bien, la aclaración pertinente y además de todo histórica se da en este libro. Muchas dudas, muchos datos tipo selecciones y muy interesante sobre la cultura gay que por el otro lado no están de más saber, pueden encontrarse en estas páginas. ¿Quieren saber las excepciones que ha tenido la palabra sodomita? Sí. La confusión etimológica de la palabra homosexual. Sí. Las películas gay precursoras en la cinematografía mexicana. Sí. ¿Qué escritores gays tenemos en nuestro panorama literario? Sí. Muchas respuestas pueden encontrarse en la compilación de Schwesler y Capistrán. Y no solo eso, sino que nos presenta un equilibrio entre información, crítica e interpretación, lo cual da por resultado un parteaguas interesante desde lo académico, en equilibrio con una amena presentación de hechos y datos que son del interés, o deberían ser del interés, de la comunidad en general. Número 2. Un libro como este en nuestro contexto social es oro molido. La presentación de este libro se da en el marco del evento Creando Climas Favorables para la Prevención del VIH-Sida. No hay nada que pueda empoderar más a la comunidad LGBTTI que conocer su historia, que tener el mapa de las manifestaciones y aportaciones artísticas que hemos hecho a la historia de México. Hay que tener siempre en cuenta que, como dice Michael Schwesler, ya lo escribí, la historia cultural de todas las comunidades marginadas, ya sea por motivos religiosos, sociales o raciales, las innegables contribuciones que ha aportado la homosexualidad a la cultura universal expresada en las artes plásticas, literarias, dramáticas, cinematográficas y populares, han sido siempre relegadas por la mayoría heterosexual a constituir un discurso subterráneo clandestino o, en el mejor de los casos, testimonial. Por eso mismo lo digo. No hay nada que empodere a la comunidad como el conocimiento de todos y cada uno de los momentos en los cuales hemos estado presentes. O si no todos, al menos algunos. Si no de todas las mujeres, al menos de algunas cuantas, porque esa carencia de cualquier manera tendrá que subsanarse tarde o temprano. México se escribe con J, también es una macana de doble filo, porque si a la vez que empodera a la comunidad LGBTTI, informa y penetra en otros discursos de otras comunidades, estaremos entonces atenuando el estigma, borrando la frontera que todavía prevalece entre cultura y cultura gay, como si una no fuera la otra o la otra no fuera parte de una. Número 3. Pero a mí sí que me expliquen una cosa. Hay 2 capítulos dedicados expresamente a mujeres. Uno, el de Nancy Cárdenas, que ya les conté, y el otro, el que escribe Teresa del Conde. En otros apartados, desde luego, se menciona a Sor Juana, San Juan de Lesbos y demás personalidades que encumbran los paradigmas de lo lésbico, pero en sí, en todo el libro hay 2 honrosas excepciones. Como les decía, Teresa del Conde es la única mujer que escribe en esta compilación. Ella es historiadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, crítica de arte en la jornada y autora del libro Las ideas estéticas de Freud. Pues bien, la autora del ensayo titulado Eros se aproxima y es el maestro de Apolo, señala desde el principio de su escrito que a estas alturas de la vida es absurdo que exista una división entre la cultura gay y la cultura general. Yo estoy de acuerdo, muchos de los presentes aquí apuesto que están de acuerdo. Gracias. Pero actuar con escepticismo no borra lo mencionado, ¿verdad? Actuar con sorpresa o actuar como si esta en verdad no existiera no la va a quitar. Del Conde habla sobre la búsqueda de una pretendida estética gay. Ella propone, y parece una propuesta interesante, que la estética gay no tiene nada que ver con la preferencia o orientación del artista, que aun y cuando en una obra plástica se presente una escena gay o lésbica, lo que la haría gay o lésbica sería el trazo y el cuidado de otras formas antes que la temática o el autor de la obra. Me parece muy queer y muy deseable que este fuera en realidad el nivel de entendimiento de la cultura en México y el mundo. En realidad podríamos aspirar a que solo cuente lo cultural y a no hacer un close-up a lo gay, pero habría que preguntarnos para dónde va eso, si para la normalización, la incorporación
o la mera invisibilización de nuestra comunidad. Por el otro lado, me llama la atención dos cosas. Es la única mujer, la única representante, no sé si lesbiana o buga, ¿es buga? Una buga de mierda. La única voz en todas las 271 páginas del libro, y resulta que es una voz que se integra, disuelve, difumina. Nuevamente insisto, no me estoy quejando, pero resulta muy curioso que se haya invitado a una sola voz femenina y esta no es del todo lo contundente que se necesita e incluso que se espera del sector lésbico y femenino. O por el contrario, es muy contundente pero en otro sentido. Dice Del Conde: ningún artista, funcionario, académico, promotor o lo que sea debe ofenderse si se le fijan límites. La llamada cultura gay a la que alude esta publicación se impone porque es cultura y lo es en un sentido planetario. Pero el que la obra obedezca iconográficamente a la temática gay no la redime si el producto es mediocre. Hay buen arte y mal arte. El término arte tampoco redime. Las denigraciones que llegaron a sufrir los integrantes del no grupo, los contemporáneos, fueron injustas, arbitrarias, mas no lograron menoscabar en un ápice la importancia que tienen. No ofendernos porque nos fijan límites. La pregunta más bien debería ser: ¿quién se cree la industria cultural para fijar los límites? Del Conde parece estar más por la apreciación del arte que por los temas y las preferencias sexuales de los autores, pero claro, desde luego, siempre quedará la siguiente pregunta en el tintero: ¿quién dice lo que es arte? Y esto se convierte en el cuento de nunca acabar. En mi opinión, si el estigma existe, el estigma no dejará de existir porque no haya respuesta, en cuyo caso es mejor una incipiente muestra de lo que somos y lo que hacemos que no responder con nada, aunque bien cabría la reflexión sobre a qué estamos respondiendo y por qué. 4. Ahora bien, México se escribe con J llega en un momento estupendo. Como lo apunta Alejandro Brito en su participación por el derecho a todos los derechos, a través de una cita de Carlos Monsiváis, lo gay fue estableciendo su derecho a existir públicamente. Desde 1968, que el Frente de Liberación Homosexual se unió a la marcha de los estudiantes hasta nuestros días, la comunidad LGBTI ha luchado por la visibilidad, la tolerancia, el respeto. Ha luchado también contra la homofobia, por el derecho al matrimonio universal, la adopción y que nosotros y nuestros hijos estén libres del estigma social que la religión y la política pública ha generado y reforzado. Ya hace un año, con las fiestas del Bicentenario, se escuchaba aquello de «Vivan los gays y lesbianas que nos dieron patria». Y esa semilla fue la que germinó en este libro editado por Editorial Planeta. He aquí parte de la historia de nuestros gays y nuestras lesbianas, una historia que viene a levantar la moral luego de fuertes debates en donde se discutía si éramos o no merecedores de tener los mismos derechos que los demás. Social e históricamente se nos ha tratado como si no fuéramos otra cosa más que homosexuales y lesbianas, y una recopilación de textos donde se recuperen poemas, obras de teatro, películas, novelas, canciones, obra plástica y demás para la comunidad LGBTI viene a dar un sentido de pertenencia a una nación y a una sociedad que ya de por sí tiene problemáticas muy específicas al respecto. México se escribe con J, es un aquí estamos y aquí siempre hemos estado, que le habla al tú por tú a los discursos hegemónicos y canónicos. He ahí su importancia, he ahí su relevancia y he ahí su aportación, porque por el otro lado, así desperdigadas, así suspendidas en la memoria del colectivo, de cualquier forma ya formaban parte de nuestra cultura. 5. Y ya para finalizar un poco de mi aderezo personal. Batallé muchísimo en terminar de leer México se escribe con J. Y no es mala publicidad, claro que no. Es una confesión hecha desde la ansiedad que me provocó o de la inquietud que me removió cada una de sus páginas. Cada renglón que habla de nuestras conquistas parece contrarrestado por cada una de nuestras no conquistas, como si la cultura gay estuviera siempre cuesta arriba y como si solita no pudiera sustentarse. Desde la perspectiva de mujer lesbiana, activista y escritora, la lectura de este compendio me puso muy ansiosa, porque cada página que pasaba me provocaba algo, un impulso de averiguar, leer, cotejar, investigar, indagar y contestarle a los autores lo que estaba leyendo. Quiero pensar que eso es muy bueno y que eso le pasará a cada uno de ustedes cuando al finalizar esta presentación vayan y compren el libro para leerlo
en la comunidad de su casa. Y esto es muy bueno porque replicaremos y multiplicaremos el conocimiento en materia de cultura gay que tenemos hasta entonces. Retomo entonces la invitación de Michael Chesler y espero que cada una de nosotras la retomemos también, porque aunque en algunos momentos pareciera que vamos 2 pasos para adelante y otros tantos para atrás, hay muchos motivos para seguir sumando a la armonía y a la creación de espacios favorables. Luis Zapata en el prólogo del libro dice que celebremos a medias, celebremos las batallas ganadas, pero sin bajar la guardia ante lo que aún debe conquistarse. Pero pronto cambia de opinión y concluye que, viéndolo bien, sí. Celebremos con gusto, amiguitos, amiguitas y amiguitos. Brindemos por, como dice José Di Mayuga, los jotos y las lenchas que nos dieron patria. Y festejemos con bombo y platillos la aparición de México se escribe con J, un proyecto de cuyos nacimiento y posterior desarrollo fui entusiasta testigo, no yo. Brindemos también por Michael Chesler y por Miguel Capistrán, que lo llevaron a cabo. Salud. Pues seguramente esta aportación de Cristeida debe haber removido muchas inquietudes y deseos de cuestionar, de preguntar, de exponer su propia visión de las cosas. Vamos a escuchar ahora a Heriberto y al final les recuerdo que tendremos una interesante sección de preguntas y respuestas, de intercambio de opiniones, de puntos de vista, en donde vamos a tratar de enriquecernos todos con este encuentro. Buenas tardes a todos y a todas. México escribe con J, una historia de la cultura gay coordinado por Michael Chesler y Miguel Capistrán, editado por Temas de Hoy. Cuenta con una introducción, 4 grandes apartados y uno que tiene textos que ellos llaman fundacionales. Hay 21 autores, solo hay un autor, 2 de ellos, los coordinadores, escriben para este compendio. Respecto al título, no sé por qué lo primero que me llevó a pensar fue sobre la madre patria. Si la idea es hablar de la Jota o de la tradición de la conquista española o de los jotos, que bueno, que la segunda es la correcta. Respecto a otros 2 conceptos que vienen también en el título del libro, viene la palabra historia y viene la palabra cultura gay. A mí me llevaron a recordar 2 textos, un texto que se llama American Queer, Now and Then, editado por Chener y Aviv en editorial Paradigma, y Gay Life and Culture, editado por Robert Aldrich en la editorial Universe. Esos 2 libros, uno de ellos hace un recuento sobre la historia mundial gay, que no incluye a muchos movimientos, ni a muchas personas, ni a muchos países, pero esta es la primera vez que tenemos en nuestras manos un libro que hable sobre nosotros, sobre México. Reconozco que en México se escribe con J, una historia de la cultura gay, un importante esfuerzo por capitalizar la memoria y convocar a un grupo de especialistas capitalinos a dar cuenta de la construcción de la identidad, la cultura y el movimiento gay en México, y yo diría primordialmente porque es la capital de nuestro país y ahí es donde sucede todo. Es decir, acá no pasa mucho. En general el libro es muy interesante, es vivaz, informativo, como bien lo dijo Cristeida, habló de selecciones y muy interesante. Es informativo y relata de diferentes formas lo que hemos llegado a ser los homosexuales de hoy en día. Voy a hacer una reseña de las primeras 3 partes que vienen en la parte introductoria, porque en esa parte viene todo el contenido del libro. Los textos introductorios, iniciando de Luis Zapata, mejor conocido por su obra sobre el vampiro de la colonia Roma, nos da un recorrido por las novelas que de su predilección, que presentan figuras de personajes homosexuales. Por ejemplo, pasa por novelas de Genet, Neuret, Bowles, Foster, entre otros. Se asoma un poquito a la teoría queer con Weinsberg. Luego nos participa de su exploración en el cine con las películas
como el Satiricón de Fellini o el Teorema de Pasolini. Luego, poco a poco, se va acercando al cine mexicano, subrayando la aportación de Jaime Humberto Hermosillo, que considera como consistente la expresión de personajes homosexuales en sus películas. No debe faltar, y no faltó en su aportación, la mención de la película Lugar sin Límites en este texto y en todo el libro. También de Ripstein, basada en la novela de José Donoso. Pasa por Nancy Cárdenas también, como ya lo mencionó Griselda, en el teatro por Los Chicos de la Banda. Termina el capítulo hablando de la guerra gay desde los 70s, acá en la Ciudad de México principalmente. Y pues esta cuestión de la guerra gay la relaciona siempre con su historia sobre el vampiro de la Colonia Roma y sobre el ensayo de Ojos que da pánico soñar de José Joaquín Blanco, que ese es un texto muy importante y, como bien lo menciona aquí, fundacional. En el segundo texto introductorio, Schweitzer aborda un resumen del mismo libro, lo que él llama la homocultura. Iniciando con el tema de los 41, ya lo mencionó Griselda, estamos hablando del año 1901, es como el Stonewall mexicano, como bien lo mencionan en el libro, pasando por los hombres afeminados del siglo XIX, luego habla de Nervo, de Novo, de Biorrutia, de Sor Juana, y de los homofóbicos, como a ellos llaman en el libro, a Octavio Paz y Efraín Huerta, y dan bastantes elementos como para que uno le cerrara la tibia a estos lectores.